es mínimo porque es de guitarra y voz, pero se vuelve infinito porque cómo cobra de profundidad, no sé, un silencio, una palabra, una frase, un acorde solito, ahí en el vacío cobra una profundidad infinita. Entonces es darse cuenta que uno va yendo a lo mínimo, pero todo se va volviendo más grande, todo se va volviendo más complejo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de 30 minutos en el backstage. Muy contentos de acompañarlos esta noche y, por supuesto, más felices aún con nuestro integrante, compañero, que pocas veces nos acompaña acá, pero bueno, hoy le damos la bienvenida a Jacobo. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Lina. Bien, contento de estar aquí, un poquito enfermo desde la distancia acompañándolos como siempre, pero feliz de estar contigo y también aquí con mi buen amigo, colega, ya hace poquito me di cuenta, ya más 10 años de amistad. Julián, ¿cómo estás, camarada? ¿Todo bien? 10 años de amistad, ya bastante tiempo realmente. Y la mitad con este espacio de 30 minutos en el backstage. Sí, es cierto. Bueno, un saludo para Lina también, para toda la audiencia, todos los que se conectan a esta hora por Radio Unal y también a través del sitio web radio.unal.edu.co. Hoy pues tenemos un invitado muy especial, un invitado que tiene canciones bien interesantes para que los vayan, la vayan a buscar, la vayan a escuchar en plataformas digitales. Pero antes de llegar a la música en específico, pues bueno, le damos la bienvenida a Lucio Fellet, cantautor y productor nariñense, que hoy nos acompaña en 30 minutos en el backstage. Lucio, bienvenido a 30 minutos en el backstage. Hola, qué gusto saludarles y tener esta conversa, bueno, por estos tiempos ahí de mucha movida musical, de una ciudad también bogotana que está con montones de actividades, así que bueno, sentarnos ahí un ratico a charlar es un regalo muy bonito, así que gracias por el espacio y bueno, pues muy contento de escucharles y estar ahí conectados con toda esta audiencia tan bonita. Bueno, Lucio, mencionaste, bueno, el tema de actividades, más adelante entraremos ahí para hacerle la invitación a las personas, a la audiencia, para que vayan a este evento que se acerca, pero antes de 30 minutos en el backstage se caracteriza por escuchar las historias, las anécdotas, la carrera de los artistas, sus inicios, y este caso no será la excepción. Por el lado de Lucio Fellet, hablemos de esos inicios musicales, pero no desde que ya estás en una tarima, sino mucho antes, cuando empiezas a conocer de la música, empiezas a tener tus primeros artistas favoritos como referentes. ¿Cuáles son esos artistas? ¿Cuáles son esos referentes que tuviste? Bueno, pues se me viene a la cabeza La Casita, allá al sur del país, en Pasto, Nariño, yo soy de ahí. Y afortunadamente mi padre, loco, bohemio, hermoso, siempre me andaba ahí como incentivando en el mundo, en la movida cultural. Recuerdo mucho que él me metió a una escuelita de la Universidad de Nariño, digamos un programa infantil, y ahí empecé por ahí a los 8 años. Y claro, sonaba en la casa de la abuela mucha salsa, mucho son cubano. En la ciudad como tal, mucha música latinoamericana, música andina. Por ahí siempre estuvo presente Mercedes Sosa, bueno, la canción de la nueva trova, Silvio, Pablo, Víctor Heredia. Mi familia, mucho Héctor Lavoe, mucha Celia Cruz y poco a poco también cerca a los boleros, porque cuando empecé a tocar guitarra, empecé con un maestro que era parte de un trío de boleros, entonces también entraban ahí los boleritos sonando y pues también la música que andaba por ahí en la generación. Yo recuerdo por ahí. Ahorita estaba recordándome unos temas de Tango Feroz. No sé si ustedes recuerdan la película argentina Tango Feroz. Esos temas como Presente, El Oso, mucho rock argentino, después un poquito de Fito. Y bueno, esa era como un poquito la banda sonora que tenía cuando arranqué con esta locura de la música. Muy bien, Lucio, pues seguramente
también hay muchas raíces de Colombia, de Nariño, que te siguen acompañando. Y antes de ir como por ya esos ritmos que te caracterizan, hablemos sobre el proceso académico que tuviste, porque seguramente la academia también aporta mucho en ese proceso que ya llevas como artista. Claro, bueno, yo arranqué desde muy chiquito en la Universidad de Nariño, en ese programa infantil. Después estuve en una academia ya con el tema de la guitarra. También estuve en algo muy lindo que se llama batuta. En esa época estaban ahí como los instrumentos de preorquesta. Y decido venirme acá a Bogotá, en la ciudad que resido, a seguir mis estudios ya de carrera. Estudié en la Universidad Javeriana música con énfasis en ingeniería de sonido. Me veía más como un productor musical, como con los computadores, con los botoncitos, más que el escenario y la tarima, pero siempre estuvo de la mano, pues como la música en vivo y la ejecución. Entonces, pues ha sido como esa formación. Después estuve en talleres de escritura de canciones con varios amigos, con Andrés Correa, con Nicolás Ospina. También hice un diplomado de gestión de proyectos musicales que se me viene a la cabeza ahorita como en todo este mundo de la formación. Y bueno, paralelo a eso, la formación también vital es esa escuela de la calle, ¿no? El estar tocando, chisgueando, tocando en matrimonios, en eventos empresariales, en bares, y esa escuela pues es muy, muy bonita y muy intensa también y llena de retos que uno tiene que ir ahí resolviendo casi que al instante. Entonces esa chispa, bueno, esa inmediatez es vital para poder ya después enfrentarse a un montón de tarimas, de públicos, de festivales. Entonces tuve la fortuna también de andar en esa escuela callejera que ha sido muy bonita también. Y yo tengo una pregunta, ya que dices que viste cómo es de diferentes ángulos todo el tema de que antes estabas en producción y te veías más como Ujú. productor, que a lo mejor estuviste mucho en contacto con todo el tema de los escenarios, las tarimas, que tú sientes que fue el cambio diferencial, o sea, la mayor diferencia entre ya estar en la tarima y estar presentando tu música y que gente a lo mejor vaya a ver tu arte y a lo mejor en vez de, no sé, estar tocando la música de alguien más, ¿cómo es ese approach? ¿Cómo es ese acercamiento? ¿Es diferente? ¿Cómo lo sentiste tú? Muy diferente, muy diferente. Es casi que empezar de nuevo. Es decir, yo venía tocando mucho en otros grupos y tocando covers, tocando otro tipo de canciones para un fin específico. No sé, el fin es que la gente baile. Bueno, el fin es amenizar una fiesta y la gente está hablando y probablemente la gente tiene la música ahí sonando de fondo y no le está prestando mucha atención. O, por ejemplo, siendo guitarrista de otro grupo también, tocando otras canciones. Entonces, venía como de ese lugar y cuando decido grabar mi primer disco, de hecho, me acuerdo mucho del momento, terminé de grabar mi primer disco y ahí cambió todo en mí. O sea, yo sentí una adrenalina, una gratitud, una emoción que nunca había sentido antes y fue afortunado pues porque hicimos una grabación en bloque, nos reunimos todos a tocar y bueno, como que ahí salió algo que yo tuve una certeza de decir yo quiero hacer esto toda mi vida, quiero hacer discos, quiero hacer canciones y quiero contar estas historias. Y claro, luego cuando vas a las tarimas y te enfrentas con tu música, estás como, como en un modo muy, no sé, vulnerable, ¿no? Como quitándote la ropa un poco. Claro, Así que claro. toda esta locura, pues es muy fuerte, es muy intensa, muy bonita y también uno comienza a tenerle mucho, mucho cariño a los escenarios. Me gusta mucho tocar, me gusta mucho girar, es de las cosas que más amo. Entonces fue ese momento, cuando terminé de grabar mi primer disco, que tuve como esa visión así súper clara de querer hacerlo toda la vida. Los momentos son claves en la historia de cada uno de nosotros Ujú. y nos saltamos tal vez varios momentos para la Claro. audiencia de estar estudiando tal carrera, a ya, bueno, me gusta tocar y girar y todo eso, pero bueno, ¿en qué momento pasó todo eso? Entonces, bueno, cuéntanos esa partecita, ¿en qué punto cambia el estar en una universidad y estar estudiando música, etcétera, a ahora sí, ya estar grabando un disco y ya Ujú. estar girando? Pues yo siento que ha sido un proceso, digamos, lento, que ha tomado su tiempo. Es decir, yo siempre estuve chisgueando. Chisguear es tocar toda esta música por un fin, ¿no? De covers, bueno, etcétera.
Y paralelo a eso estudiaba y bueno, terminé la carrera, comencé a trabajar en diferentes cosas también de producción musical o de componer para teatro, incluso para televisión, para cine. Y seguí tocando en bares, me vi rodeado de unas amistades muy bellas que también estaban tocando y girando con otros grupos y me inspiraron muchísimo. Yo siempre escribí, siempre tenía mis canciones, siempre tuve como ese deseo, pero como que las tenía guardaditas ahí. Y cuando me vi muy rodeado, les propuse, oigan, me gustaría grabar un disco. Eso fue ya incluso unos 3 años, 4 años después de haberme graduado de la universidad, que yo decido grabar un disco, digamos, con mi nombre, así como artista, cantautor, porque sí en la universidad tuve proyectos, tuve una banda más, digamos, de temas adolescentes, luego tuve otras bandas más experimentales, de rock, bueno, como que diferentes formatos, pero es después de la universidad, unos 3 años después de estar como tocando y trabajando en diferentes cosas, que decido también por esa colectividad tan bonita que me rodeaba, y fue por eso que decidí grabar en bloque el primer disco. Entonces lo grabamos como si estuviéramos tocando en vivo, ahí se grabó el primer disco en 2 días, y bueno, sentir esa fuerza, esa adrenalina, esa locura, esa belleza, esa complicidad, también ver cómo tus temas, esas inquietudes se reflejan en un fonograma, en un audio palpable, es muy loco, es muy bonito. Entonces ahí es donde dije, bueno, esto es como que lo que el camino me está dictando para seguir, y así arrancó. Eso fue por allá en el 2012 que grabamos el primer disco. Ya tengo mi caminito, después se han venido varios discos que ya les contaré ahorita. Lucio, quisiera que ahora nos contaras un poco sobre el proceso de escribir, de componer. Si bien, bueno, nos has mencionado que has tenido varias facetas, Lucio Fellet, ¿a quién le escribe? ¿Sus letras de qué tratan? Bueno, me acerqué mucho a esta figura de la canción, del cantautor. Eso yo creo que estuvo entre el primero y segundo disco. Siempre fui muy músico, muy productor, muy como desde ese lugar, pero cuando me fui enamorando de la canción, pues uno encuentra que básicamente cualquier cosa es detonante de una emoción o de algo que quieras plasmar. Y en ese proceso he escrito muchísimas canciones y le he escrito a muchas cosas muy diferentes, pero claro, hay como temas muy recurrentes como la tierra, como el carnaval, como esa añoranza por ese lugar que muchos por ahí dicen que es como nuestra verdadera patria, ¿no? Que es como la niñez o la adolescencia, como esos primeros años que tenemos tanta información y que nos acompañan siempre. Entonces hay muchas canciones que hablan de eso, por ejemplo, no sé, Sangre y Tierra, No se nace en vano. Hay todo un disco que se llama Bailando, Bailando, muy dedicado al carnaval. Y pues ha estado presente esa relación tan fuerte con la tierra, pero como te digo, le he escrito canciones a, no sé, a un cuadro, le he escrito canciones a, a la misma música, a la relación con la música, o no sé, a personajes como el Chumado, que es un personaje que siempre vemos por ahí borrachito en las calles, o a amigos, músicos también, mucho también el amor creo que está en todas las canciones, muy presente, así le escribas, no sé, a algo que puede llegar a ser muy frío, tú le metes la emoción y ahí está presente el amor de alguna forma. Entonces el amor siempre va a ser una casa, siento yo, para detonarnos alguna imagen, una frase, una palabra. Entonces, pues es muy variado y creo que ahí parte también la magia, ¿no? Que no sea siempre un mismo lugar, sino que pueda llegar a ser siempre una experiencia diferente el sentarse ahí con la hoja en blanco a escribir. Y bueno, y una pregunta, ya que dices que sí, a lo largo de ya 4 álbumes y ya dices más de 13 años de carrera, Claro. y pues mucho más en el pasado, como Mucho más, dices. ajá. ¿Cómo haces para como reencontrar nuevo lenguaje o expresarte de manera diferente a pesar de que puedes estar llegando a tocar temas muy parecidos? También dices que pues puedes llegar a tomar, pues supongo, muchas experiencias personales tocando un poco acerca del tema. También que hay alguna canción que tú sientas que sea muy, muy, muy personal, que no fue como escribiéndole algo más, más externo. Bueno, hay muchas canciones que son así muy personales. De hecho, el último disco, El Mínimo Infinito, quise viajar como a eso muy íntimo, muy cercano.
Hay canciones como Abismo, por ejemplo, como Me Perdí, que son muy íntimas y a veces uno siente hasta pudor, ¿no? Como mostrarse así tan en pelota, perdón ahí la Claro, palabra, pues sí. pero pasa mucho eso. Y bueno, creo que hace parte de esa búsqueda también, respondiendo a tu pregunta inicial. Me gusta mucho observar, me gusta mucho ir a conciertos, por ejemplo, escuchar mucha música, ver qué está pasando, cómo son las movidas, inspirarme en otro tipo de lenguajes también artísticos. Y creo que cuando ya se logra, digamos, tener algo, en mi caso, por ejemplo, yo ya, no sé, canto una canción y ya me siento ahí, cuando se logra como tener algo de eso, como alguna luz sobre eso, creo que es muy lindo jugar y salirse, como que experimentar. Y entre más uno como que experimente, es mucho más fácil quizás encontrarse y saberse como en ese lugar más artístico, ¿no? No quedarse siempre con el lugar común, sino poder abrir, expandir, llenarse de otras referencias, equivocarse quizás, perderse un rato y después de un rato volver y sentir la certeza de que ahí volviste a estar. Entonces creo que lo que tú mencionas es vital, es experimentar, jugar, explorar y pues mostrarse también, ¿no? Desde la intimidad, desde lo cercano, desde lo propio. Claro, porque puede ser el mismo sentimiento, pero no la misma persona, ¿no? Ujú, total. Lucio, ahorita lo mencionaste, mínimo infinito. Ahorita es muy común hacer producciones o bueno, los llamados EPs de 4 canciones o es más Ujú. común el lanzamiento de los sencillos, pero luego llega uno y ve un disco de 21 canciones, la mayoría creo que todas en colaboración Es todo y, así. y bueno, por un lado, ¿qué te motivó a hacerlo con esta extensión? Que uno desde, bueno, como oyente, creo que lo aprecia mucho porque a veces uno quiere escuchar más, o a veces uno escucha un EP y queda iniciado como, bueno, Ujú. y ya se acabó tan rápido. Entonces, bueno, por un lado, ¿qué te motivó? Y pues también cuéntanos cómo fue el proceso de este álbum, que el trabajo no fue mínimo y también conseguir a tantos artistas. Bueno, qué lindo que lo menciones. Es un disco que quiero mucho y yo siento que lo vine haciendo desde que arranqué a hacer música, porque está la necesidad también de un poco defender las canciones en un formato mínimo. En este caso es guitarra y voz. Y siempre tiene como esa necesidad, ¿no? Estar en una sala de una casa, en una tertulia, en un micrófono abierto, en una gira, en un concierto, en un viaje, en el que, bueno, por ahí es difícil que esté la banda, que esté el sonido, que estén los equipos y solo tienes una guitarra de palo y hay que comunicar, conectar y mostrar también eso que eres. Entonces, desde que arranqué mi carrera, sentí que tenía que trabajar eso. Entonces, hay canciones que tienen como ese trabajo así laborioso desde la guitarra desde hace mucho tiempo y muchas que fueron escritas para este disco también. Los pongo un poquito en contexto. Yo venía del tercer disco, que es el Bailando Bailando, que es un disco de murga, o sea, somos 13 en tarima, vientos, percusiones, es una fiesta, un rock and roll durísimo, puro carnaval. Y ya yo sentía la necesidad de volver a recogerme un poquito y traer eso que estaba construyendo desde hace muchos años y plasmarlo en un disco. El disco es mínimo porque es de guitarra y voz, pero se vuelve infinito porque cómo cobra, digamos, de profundidad, no sé, un silencio, una palabra, una frase, un acorde solito ahí en el vacío cobra una profundidad infinita. Entonces es darse cuenta que uno va yendo a lo mínimo, pero todo se va volviendo más grande, todo se va volviendo más complejo, incluso defender una canción solo con una guitarra requiere, bueno, de un montón de trabajo, de oficio, de artesanía. Entonces, es un disco largo porque precisamente casi que podría tener otro lado y seguir y seguir. Es un deseo infinito de poder llevar las canciones al formato guitarrero, fogatero y de colaborar, porque también ahí aparecen esos personajes maestras, maestros de la canción iberoamericana que están ahí presentes y creo que, no sé, de aquí a
3, 4 discos, seguro volveré a hacer otro Mínimo Infinito versión, no sé, otro tipo de canciones. Uno podría hacer un Mínimo Infinito, no sé, Mínimo Infinito Pasto y sacaría 30 canciones para hacer con amistades de la tierra. Podría hacer un Mínimo Infinito, no sé, o sea, es muy lindo porque la misma palabra lo dice, ¿no? O sea, hay mucho, mucho para trabajar. Entonces es un disco que me gusta mucho, me siento muy feliz y muy orgulloso de tenerlo y ya por fin puedo tener como esa pieza que me estaba haciendo falta y que siempre la tuve en vivo y no la tenía en un disco. Así que ya está. Muy bien, Lucio. Pues son varias experiencias, por supuesto, y diferentes procesos para cada artista. Ahora quisiéramos hablar sobre los festivales, en especial este que viene, Festival Nuevas Voces, pero pues tú has tenido la oportunidad de estar en Rock al Parque, en teatros como el Teatro Mayor, el Jorge Eliezer Gaitán, en Colombia al Parque, bueno, tantos espacios y escenarios musicales que te han permitido mostrar tu música y ahora pertenecer a este festival Nuevas Voces suena un poco raro, ¿no? O sea, porque tú ya no eres tan nuevo, ¿verdad? Sí y no. O sea, ya uno tiene un camino que ha sido pues como con mucho trabajo, con mucho tiempo también, pero finalmente venimos de un mundo pues muy alternativo, independiente y todavía no sé si logremos, pero todavía está muy difícil llegarle, digamos, a ese sentimiento más popular, digamos, estas canciones ya empiezan a ser parte como de, no sé, de ese acervo de la música popular colombiana, pero de ahí a que el sentimiento popular, digamos, la gente las conozca, pues todavía nos queda un trecho gigante y seguimos siendo nuevas voces, seguimos surgiendo, seguimos emergiendo, seguimos empezando otra vez. Yo tengo una canción que dice por ahí siempre aprendices. Entonces, por más trabajo que haya, igual hay muchos públicos. Por ejemplo, yo hice el anterior año una gira descentralizada, porque también aquí mismo en Bogotá los lugares están como ahí, ¿no? En, no sé, Chapinero, en el centro, en, no sé, Teusaquillo, por ahí. Y bueno, ¿cuánta gente hay nueva para que pueda escuchar esto en Bosa, en Kennedy, en tantos barrios? Bueno, entonces como que sí siento que hay que trabajar mucho más, el doble, el triple, para que estas músicas también puedan romper un poquito esas barreras y comunicarse directamente con ese lenguaje y con eso que mucha gente quizás está esperando, quizás necesita. De pronto ese mundo más comercial y masivo pues te presenta solo una mirada, ¿no? La diversión, el entretenimiento, y hay otras maravillas en la música que mucha gente pues quizás no está disfrutándose. Entonces hay que seguir insistiendo y en ese sentido, claro, estamos apenas arrancando, estamos dando nuestros primeros pasos. También, por ejemplo, veo muchos documentales y mucha vaina de músicos. Hay músicos que al sexto, al séptimo, al octavo disco es que ya lograron, digamos, traspasar esa barrera, ¿no? De poner una canción al servicio como de mucha gente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues, también nos pone como tranquilidad, ¿no? O sea, hay que seguir y de pronto nunca se logre esa popularidad y está bien, siempre y cuando haya conexión con esas personas que te quieren seguir, que están ahí conectadas con tu relato y ahí vamos. Entonces, en ese sentido, vamos apenas empezando. Bueno, y para todas esas personas que van empezando, que se pueden ver a lo mejor muy proyectadas con tu trayecto, que vas empezando de 10 años, y algo que nos gusta preguntarles a veces a las personas que vienen acá es cómo se preparan antes de subir al escenario, cuáles tienes algún mantra, alguna cosa que te gusta repetir antes, tranquilo. Nos gustaría que nos dijeras. Sí, hay varias cosas. Hay una que es, bueno, hay un estado muy interesante, ¿no? Esos 30 minutos. Es como un estado de nerviosismo total en el que uno dice, yo por qué carajos me vine aquí a esta locura en vez de estar en mi casa tranquilo. Y bueno, para hacer llevadera esa carga de nerviosismo y que también es muy emocionante, tengo también como unos ritualitos. Hay uno que es un mantra, es una canción que cantamos a capela con toda la banda, que dice: goza pueblo, viva el 6, corran la voz, esa es una ofrenda de corazón,
recordarnos siempre que vamos a entregar algo muy profundo, una ofrenda muy bonita y que mucha gente la va a recibir así. También, si se puede, un brindisito, un chapilito o una bebida ahí como para saltar ahí los nervios, el abrazo siempre, las palabras. A veces nos hacemos una rondita y echamos unas palabritas de gratitud o que nos regalemos alguna frase o alguna palabra que alguien tenga por ahí pendiente. Y bueno, estos momentos han sido muy lindos, muy colectivos, muy comunitarios. Y también están los momentos solo, ¿no? Cuando uno está solito, 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 no sé, en un concierto de guitarra y voz y te encierras ahí y que también es muy, muy lindo recogerse y guardar un poquito la energía para todo lo que se viene, ¿no? Son momentos que a veces son diferentes, pero todos los momentos son muy, muy valiosos estando ahí con esa adrenalina al 100, a la 1000 antes de subir a la tarima. 10 años de aprendizajes, de desafíos que te han moldeado, ¿no? Este espacio también busca la inspiración, de cierta manera, de nuestros oyentes que también están como en esa búsqueda, en ese camino también de convertirse o profesionalizarse de alguna manera en el arte. Entonces, teniendo en cuenta eso, Lucio, ¿qué consejos, qué mensaje le dejarías a la audiencia? Pues teniendo en cuenta esos desafíos, esos aprendizajes que has tenido que pasar para llegar donde estás hoy. Bueno, pues si se puede dar un consejo, porque creo que vamos aprendiendo, a veces aprendemos mucho de las nuevas generaciones también, ¿no? O pasa el tiempo y se nos olvidan cosas muy vitales. Entonces creo que más que un consejo, bueno, como recordarnos y ojalá recordarnos también siempre cuando van pasando los años, que no olvidemos por qué estamos haciendo lo que hacemos con tanta información, con tanta, no sé, sobresaturación de todo, inmediatez, a veces perdemos lo bonito que es sentir que lo que estamos haciendo lo hacemos por algo que nos detonó, una necesidad propia, un gusto, una diversión, una emoción, por un anhelo, por un recuerdo, y siempre volver como a pisar siempre tierra firme, ¿no? O a tocar el pasto y sentir pucha, qué lindo eso. Yo hoy me di una vuelta por el centro y vi una persona cantando en la calle, precioso, precioso. Yo dije, ya es esto, o sea, esto lo vale todo. Y qué fortuna que yo pueda estar, no sé, hablando hoy con ustedes de un festival y que después venga otro festival y que después venga otro. O sea, es como qué generoso también todo el proceso, la música, el camino. Estar presentes y agradecer mucho cada proceso que tenemos. Y otra cosa que siento es que, bueno, hay mucha cosa con esto de los contenidos, ¿no? De buscar generar contenido de una forma como casi que automática y pienso que hay que no pararle tanto cuidado a eso, sino pensar en tu obra, en tus canciones, en tus relatos. Hay que trabajarle a eso mucho más y cuando eso ya está bien cocinadito, bien calentito, pues claro, uno ya lo puede divulgar de mil formas y contarlo, pero que no sea al revés, ¿no? Mucha gente hace como contenidos o hace canciones con la excusa de generar contenido y creo que ahí cometemos un error y hay que volver a lo simple, volver a lo cercano y bueno, una linda evidencia, por ejemplo, este mínimo infinito es eso, ¿no? Es ir a un disco crudo de guitarra y voz en el que las canciones son esa carta de presentación. La pirotecnia y las luces y el humo y las mil cosas que uno puede meter a la sobreproducción, ahí se desaparecen y todo se defiende con una voz crudita y una guitarra. Entonces, siempre como recordarnos, volver a eso constantemente. Muy bien, pues quisiéramos que este espacio pudiera resumir todo lo que Lucio es como artista, como persona. Y por eso tenemos un último fragmento aquí para conocer rápidamente a Lucio, como unas preguntas rápidas y concisas. Seguimos sin nombre para esta sección. Así que, pues bueno, Lucio, vamos a ver. Un lugar que te inspire a la hora de componer o escribir. No, el estudio, mi cuarto de estudio. Okay. Una palabra que defina tus canciones. Eh, Ojalá misterio. Sería lindo eso. Es pretencioso, pero ojalá llegara a eso. Que tengas un misterio que contar. Además de la música, ¿qué más te gusta? Me gustan los deportes, jugué mucho fútbol, baloncesto,
Me gusta el encuentro, la comida, el baile y bueno, escuchar mucha música también, no como ejecutante, sino como fan y seguidor. Muy bien. Ahora que hablaste de comida, si tu música fuera un plato, ¿cuál sería? Unos lapingachos con ají de maní. Una frase o palabra que te hubiese gustado escuchar al iniciar tu carrera musical. Presente. Canción favorita de tu creación. Uy, no, qué difícil. Hay una que se llama Una pena que, no sé, pero siempre cojo la guitarra y si me pide una canción, creo que esa es la primera que escojo. ¿Qué tuviste que aprender del arte como a las malas, como que tocó? No sé si a las malas, pero sí respetar mucho la voz de la gente que tiene mucho en esto. Y sobre todo la gente del campo, la gente que hace arte para su comunidad. Escucharles es celebrar que por ahí va la cosa, más allá de todo a veces ese mundo que nos vende, ¿no? Escuchar la sabiduría ancestral. Eso es como el resumen. Muy bien. Y ya por último, ¿cómo quieres que te recuerden? No, como una persona muy humana, muy sensible, muy sencilla y muy amorosa. Bueno, pues se nos acabó el tiempo y llegamos al cierre, al fin de este espacio de 30 minutos en el backstage. Lucio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí, pero no nos podemos ir sin que primero nos des los datos del festival Nuevas Voces y también que le hagas una invitación a la audiencia, a todos los que nos están escuchando, viendo, para que se animen y se planillen para ir al festival. Y de paso, también invitarlos a escuchar tu música, como te encuentran en redes sociales y en plataformas digitales. Bueno, buenísimo. Pues gracias por este espacio tan bonito, por la conversa, por las preguntas. Y esta es una invitación para que se agenden aquí en la ciudad de Bogotá. Festival Nuevas Voces, un festival muy bonito con varios artistas, varias artistas, amistades tremendas de la música, como Liana, como Mayra Sánchez, como Armenia, como Nicolai Fela de los Petit Felas. Bueno, un combazo bien bonito. Esto será el 14 de junio para que se agenden. Yo creo que eso estará arrancando a las 2 p.m. y vamos un montón de artistas y bueno, todo este modelo, un poco de festival, pues que también tanto gusta y tanto celebra, ¿no? El juntarnos a escuchar muchas propuestas, unas que uno sí conoce, otras que no, y ese intercambio ahí, ese entrevero de tantas emociones, pues es bien bonito. Pendientes ahí en mis redes, por ejemplo, están todos los enlaces de las entradas. 14 de junio, aquí, gracias también a la organización de Compensar, que va a ser ahí en Compensar, y Fosbo. Y pues nada, estamos con un formato de banda, o sea, no es el formato mínimo, sino que vamos con la banda para rockear un poco, para bailar, para saltar y traer un poquito esa fiesta carnavalera aquí a Bogotá. Invitarles a escuchar mi música, a seguirme por ahí. Estoy dando lora como Lucio Feuillet por todos lados, plataformas, redes sociales, todos los combos posibles. Así que ojalá que nos conectemos en este lazo tan bonito que nos permite la música. Muy bien, pues le agradecemos nuevamente a Lucio Feuillet. Allá nos veremos en este festival Nuevas Voces, en esta segunda versión. Así que muy conectados. Le agradecemos hoy en la realización a Jacobo, quien estuvo aquí esta noche, a Julián Moreno y quien les habla, Lina María Cabreja. Nosotros también pueden seguirnos en todas las redes sociales, 30MN en el backstage. Nos escuchamos el próximo miércoles con otro invitado. Eso.